Hola mi gente bella y querida, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Carmen. Este canal es, como quien dice, para darte esos mensajitos que vienen del ser interno y que muchísimas veces tú necesitas escuchar y que a veces por una razón u otra no logras escuchar. Entonces aquí están estos mensajes para ti, mi querido y adorado amigo, amiga, sobrino, sobrina, hija, hijo. Hay gente que le gusta que yo le diga mi amigo, mi amiga. Hay gente que le gusta que le diga sobrino, sobrina. Y hay gente que le gusta que le diga hijo o hija. Para todos ellos, y no importa lo que tenga, como los tenga que llamar, para ellos, para todos ustedes, son estos mensajes de amor y de desamor, si se quiere, que vienen de tu ser interno. Si a lo mejor tú estás viendo este video en este momento y te cayó este video en este momento en tus manos, quiere decir que quizás, a lo mejor, te toca escuchar este mensaje. Por algo, quizás te está llegando este mensaje. Vamos a ver qué viene para ti. Ya no habían más razones para estar contigo. Mira lo que te están diciendo. Tu ser interno está diciendo, o le está diciendo a ese otro ser interno de esa otra persona, que ya no habían más razones para estar con esa persona. Quizás a lo mejor te hizo muchísimas cosas o de verdad esa relación se volvió honestamente muy dura, muy pesada. Y entonces a lo mejor por eso te está hablando tu ser interno eso y te está diciendo que ya no habían razones para estar más juntos. Pero yo me pregunto una cosa, a lo mejor no estás ahorita con esa persona, lógicamente, por lo que están diciendo, ya no habían razones para estar ya más contigo y definitivamente vamos a ver entonces qué hay más para ti, qué se puede presentar ahora para ti con respecto a esta situación. Ok, veamos qué hay, qué te dice el tarot, qué puedes hacer. Vamos a ver, porque siempre tienen que haber soluciones para eso, ¿verdad que sí? Sí, señor. Mira, ya estás claro y clara. Realmente ya lo has comprendido y mismo que tu ser interno te lo está diciendo. Mira cómo las cartas hablan, cómo se comunican con el ser interno. Si es verdad, cuando esta carta sale así invertida, ya es porque te está diciendo, ya entendiste todo lo que pasó, ya entendiste, sea para tu bien, sea para el bien de la otra persona, sea porque cometiste errores, porque cometió la otra persona errores, por lo que fuera, pero ya lo tienes claro. Eso es importante para uno poder sanar. Mira, vienen para ti nuevas ideas. No te quedes con esa, sencillamente. No trates de pensar que solamente que esa es la única persona que hay en el mundo y que ya no hay más. Eso de que ya no habían razones para estar más contigo, eso te está indicando ahora a ti que ya tú has superado, como te acabo de decir, vienen nuevas ideas y esas ideas o esas experiencias que tú pasaste en esta relación pasada, las vas ahora a aplicar en esta nueva relación para que no suceda lo mismo. Mira, ahí te están hablando acá, mira la balanza, te está diciendo que tienes que saber balancear, te lo están advirtiendo, tienes que saber balancear el amor. No puedes dar todo el amor completo sin esperar siquiera algo a cambio. Hay que saber también, como digo, poder medir, si se quiere, poder balancear, poder medir el amor. No todo el tiempo tienes que estar dando todo el amor del mundo como que si el mundo se va a acabar. Tienes que saber controlarlo. Así como uno controla su economía, uno también tiene que controlar un poco la economía del amor. Porque no solamente es dar y dar y dar. Y tú sabes por qué no es dar y dar y dar. No es porque se te vaya a caer el amor, se te vaya, como quien dice, se te vaya a acabar el amor. Sino que sencillamente, como te digo, esa otra persona lo va a tomar como que, oye, mira, no voy a pensar qué fácil es para mí estar donde estoy. Esta persona me lo da todo. Yo no tengo que pensar en nada. Esta persona está amando por los dos.
Eso lo piensan mucho, ¿viste? Cuando uno está cómodo en la relación, cuando uno no le dan el chance de uno pensar y de también trabajar por la relación, uno se le hace todo muy cómodo. Ujú. Mira, viene para ti también bastante trabajo y sí, es verdad, tienes que pasar tu duelo. Así mismo, hay que pasar el duelo. Eso hay que hacerlo. Definitivamente es así como obligatorio y es lo que estoy viendo que vas a hacer. Mira, esta persona honestamente ya está dándose cuenta que honestamente va a ver todo, ahora va a empezar a ver la diferencia, esa diferencia tan grande que hay entre el amor y lo que ahora le están dando afuera. Ya ahora se va a dar cuenta cómo tú le quisiste de verdad y cómo lo pueden querer afuera. Yo no estoy diciendo en ningún momento que tú eres la única persona que sabe querer. Yo no estoy diciendo que eres tú la única persona que puede querer en la vida y que tiene y que sabe querer a esa persona. Puede ser que haya otra persona que se pueda encontrar, pero nunca, nunca como tú. Y quizás eso es lo que va a extrañar luego. Esa forma de ser tuya, esa manera tuya de ser o de regañar o de dormir o de roncar o de hablar o lo que tú fuera o lo que fuese. Esa persona lo va a extrañar. ¿Ok? Ahí sí que te digo, aquí ya lo estoy viendo así. Aunque ya no hay más razones para estar contigo, porque de verdad no te brindó, desperdició ese amor, tú recogiste lo que quedó de ese amor, lo guardaste en tu corazón para dárselo después a otra persona. Vienen para ti nuevos cambios, vienen para ti nuevas ideas. Quizás para ti también pueda estar viniendo otro amor. Claro que sí, mira, otro amor. Y viene por la puerta principal, viene por la puerta grande. No te preocupes, esta persona se va, pero viene alguien. El que se va no hace falta, hace falta el que vendrá. Y cuando alguien se va es porque necesita dar espacio para que otra persona venga. Mira, sí, ahí quedó, como quien dice, ahí rodó, como el jinete en el hipódromo. Allá rodó, aquí está esta persona rodando, como quien dice, aquella persona que no dejó cristalizar todos esos sueños en tu relación, ahí está. Queda como quien dice en el último, en la punta del diamante. Esas son las tres cartas más importantes. La carta de la torre invertida, que te está indicando que de verdad ya tú estás claro o clara de todo lo que pasó. Sabes muy bien que no puedes aferrarte ya, porque sería como volver otra vez a empezar de nuevo. ¿Estás claro? Pues sabes ya definitivamente que no vale la pena quizás volver otra vez a empezar otra vez con esta persona, porque va a ser siempre más de lo mismo. A eso es que me refiero cuando te digo que estás claro o clara. En el centro del diamante tengo la carta del duelo. Es obligatorio que hagas tu duelo. Es normal, es necesario que tengas que hacer tu duelo. Pero también te estoy diciendo que después de que hagas el duelo para el futuro, la proyección a futuro, se está viendo es algo que se va a concretar nuevamente. Hay otros planes. Hay algo que va otra vez a planificarse con alguien que quiere entrar, como quien dice, por la puerta principal. Y esa persona del pasado, como quien dice, quedó pisado. Ahí sí te estoy diciendo. Entonces, ahí te dejo, mi amor querido, esa lectura que te está mandando tu ser interno. Ya no habían más razones para estar contigo. Piensa bien por qué ya no hay más razones para estar con esa persona. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Las cosas pasan no es porque el universo así lo quiere o por capricho. Es porque realmente así tenían que pasar. Quizás a lo mejor esta persona te dejó enseñanzas bien importantes para tú aplicarlas a la nueva relación. ¿Y eso qué te va a traer? ¿Qué beneficios te trae? Que cada día vas a evolucionar más, porque ahora vas a salir un poco airioso o airiosa de todo esto. Cada vez te vas a elevar más
como cuando uno está en la universidad, que va pasando de año en año, que va pasando de materia en materia, y va pasando las materias y va subiendo de nivel. Igual con esto. Te dieron esas lecciones, las estás aplicando, el universo te hace algunos exámenes a ver cómo vas, y en base a eso te sigue dando más y más para que tú sigas evolucionando. Te está premiando sencillamente el universo. No te creas que el universo se queda tranquilo. Te está premiando, te está diciendo, esta persona se está portando así, está haciendo lo propio, está haciendo sus esfuerzos, vale la pena que sigamos con esta persona y que le demos más y más. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que uno tiene que ver, profundizar bien el porqué de las cosas. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me tengo que poner yo? ¿Por qué tengo yo que deprimirme por esto? Todo lo contrario. Siempre piensa que hay algo mejor que viene después. Siempre es así. Hay algo mejor que viene para ti. Y si esa persona que se fue es lo mejor para ti, esa persona va a volver. Eso te lo aseguro. Eso era que tenía que dar una vuelta, eso era que tenía que presentar algún examen, algún parcial por allá afuera y volver nuevamente. Si eso es lo mejor para ti, si no es, se va y viene después lo mejor y lo mejor para ti. Ahí te estoy dejando esa lectura y de verdad espero que te haya resultado. Que si de repente tú ves este video y sientes y dices, ¿por qué esta persona ya no estoy con ella? Entonces tu ser interno te va a decir, ya no habían más razones para estar contigo. Esas razones ya tú las sabes. Nos estamos viendo en un próximo video, mis queridos amigos, mis amigas, mis amigos, mis sobrinos, mis sobrinas, mis hijos, mis hijas, todos, toda mi familia. Hasta luego. Bye bye.